Sigues aquí, pero hay algo en ti que no vino contigo. Y eso es difícil de explicar porque por fuera nada cambió de forma tan evidente. Te despiertas, sigues tu rutina, respondes mensajes, hablas con las personas, cumples con lo que tienes que hacer. Todo parece funcionar, todo parece estar en su lugar, pero por dentro no lo está. Existe una distancia que no puedes medir. No es algo físico, no es algo que alguien pueda señalar, pero lo sientes entre tú y todo lo que te rodea. Y quizá lo más extraño sea esto: nadie lo nota. Las personas siguen tratándote igual. Te hablan, te cuentan cosas, se ríen, esperan tu reacción, y tú reaccionas, respondes, pero hay una diferencia que solo tú percibes. No estás completamente ahí. Es como si una parte de ti se hubiera quedado atrás, en algún punto del camino que no logras identificar. Y mientras más intentas recordar cuándo empezó esto, menos claro se vuelve todo, porque no fue algo brusco, no fue una ruptura, no hubo un momento específico que marcara este cambio. Fue pasando poco a poco, casi en silencio, casi imperceptible. Primero, empezaste a sentir las cosas con menos intensidad. Lo que antes te envolvía ya no te alcanzaba de la misma forma. Situaciones que antes tenían impacto empezaron a sentirse más lejanas. Después, empezaste a notar que necesitabas esfuerzo para involucrarte. Conversaciones que antes fluían empezaron a requerir energía. Momentos simples empezaron a sentirse pesados y no entendías exactamente por qué. Simplemente seguiste respondiendo, seguiste participando, seguiste viviendo. Pero ahora hay una diferencia. Estás presente, pero no estás completo. Y eso empieza a crear una sensación extraña. Porque no es exactamente tristeza, no es exactamente dolor. No es algo que explota, es algo que se instala, silencioso, constante, difícil de nombrar. Es como si la vida estuviera pasando a tu alrededor, pero sin realmente atravesarte. Como si todo pasara, pero no se quedara. Y quizá en algún momento intentaste ignorarlo. Tal vez pensaste que solo era una etapa, que solo era cansancio acumulado, que bastaba con descansar un poco y todo volvería a la normalidad. Pero no volvió. Porque esto no es solo cansancio. El cansancio pide pausa, pide recuperación. Lo que estás sintiendo no mejora solo con descanso, porque no es el cuerpo el que está cansado. Es algo más profundo lo que se ha alejado. Y eso es lo que hace que todo sea más difícil, porque no estás lidiando con algo claro. No puedes señalar exactamente el problema. No puedes decir cuándo empezó. Solo sientes que algo cambió y que sigue cambiando. Y es en ese punto donde mucha gente se pierde, porque intenta resolver esto como si fuera algo externo. Cambia rutina, cambia entorno, cambia hábitos, cambia personas, pero nada realmente llena, nada realmente reconecta, porque esto no está afuera, está dentro. Y mientras no mires eso de verdad, sigues viviendo en ese punto intermedio, presente por fuera, distante por dentro. Y con el tiempo, esto empieza a afectar más de lo que te das cuenta. Porque no se trata solo de sentir menos, se trata de empezar a alejarte de ti mismo, de perder referencia, de perder claridad, de perder esa sensación de estar realmente viviendo. Y cuando eso pasa, incluso las cosas que deberían tener significado empiezan a sentirse vacías, sin impacto, sin profundidad, sin conexión. Y es ahí cuando la desconexión deja de ser solo una sensación pasajera y empieza a convertirse en un estado, algo que se repite, algo que permanece, algo que, si no se reconoce, se profundiza.
Y lo más peligroso de todo es que poco a poco esto empieza a parecer normal. Te acostumbras, aprendes a funcionar así, aprendes a seguir, incluso sin estar completo, pero eso tiene un precio, porque mientras más te acostumbras a esa distancia, más difícil se vuelve darte cuenta de cuánto te has alejado, y más lejos quedas de todo lo que aún podría tener sentido. Pero en el siguiente momento vas a darte cuenta de algo aún más profundo. Esta distancia que sientes hoy no empezó ahora, empezó mucho antes de que te dieras cuenta, porque lo que estás viviendo hoy no es un evento, es el resultado de un proceso silencioso, progresivo, casi invisible. No te das cuenta cuando empiezas a alejarte de ti mismo, porque no sucede de forma brusca. No existe un momento claro en el que todo cambia. Existe una acumulación, pequeñas cosas que ignoras, pequeñas desconexiones que no consideras importantes, pequeñas decisiones en las que dejas de escucharte. Y eso, con el tiempo, se acumula. Empiezas renunciando a cosas simples, aquello que tenías ganas de hacer, pero no haces, aquello que te incomodaba, pero decides no confrontar, aquello que sentías, pero prefieres guardar, y parece pequeño, parece irrelevante, pero no lo es, porque cada vez que ignoras lo que sientes, te alejas un poco más de ti mismo. Y al principio, eso no parece un problema. De hecho, parece lo contrario. Parece madurez, parece control, parece que estás siendo fuerte, que estás siendo racional, que estás manejando mejor la vida. Pero hay algo ocurriendo por debajo de eso, algo que no ves. No solo estás evitando conflictos, te estás alejando de aquello que te conecta con tu propia experiencia. Empiezas a vivir más en lo necesario que en lo verdadero, más en lo esperado que en lo sentido. Y eso va creando una distancia interna, una distancia que no aparece de inmediato, pero crece, se expande, se instala, y llega un momento en el que ya no percibes esa diferencia con claridad, porque te adaptaste, aprendiste a funcionar así, aprendiste a responder sin reflexionar tanto, aprendiste a seguir sin cuestionar tanto, aprendiste a ignorar pequeñas señales, y eso crea una sensación de normalidad. Pero no es equilibrio, es adaptación. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El equilibrio te mantiene conectado. La adaptación, en este caso, te aleja, porque no estás resolviendo lo que sientes, lo estás rodeando. Y todo lo que no se resuelve, no desaparece, se queda guardado, se acumula, permanece activo, incluso en segundo plano, y eso empieza a ocupar espacio dentro de ti, sin hacer ruido, sin llamar la atención, pero ocupando. Y mientras más se acumula, menos espacio queda para el presente, menos espacio queda para sentir, menos espacio queda para involucrarte de verdad. Y ahí es cuando algo empieza a cambiar. Empiezas a notar que ya no reaccionas como antes. Situaciones que antes te tocaban ya no tienen el mismo efecto. Momentos que antes te envolvían pasan sin dejar huella. Y esto no sucede porque cambiaste de opinión. Sucede porque te alejaste de la experiencia. Sigues viviendo las situaciones, pero no estás completamente dentro de ellas. Y eso crea una desconexión difícil de explicar, porque por fuera todo sigue ocurriendo, pero por dentro no llega con la misma intensidad. Y quizá lo has sentido en momentos específicos, en una conversación en la que estabas ahí, pero distante, en un momento importante en el que sabías que deberías sentir más, en una situación que antes te habría emocionado, pero ahora pasó sin impacto, y lo notas, pero no lo entiendes, y sigues,
porque parece más fácil continuar que detenerte a mirar. Pero esa decisión tiene un costo, porque cada vez que eliges no mirar, esa distancia aumenta. Cada vez que ignoras, esa desconexión se fortalece y llega un punto en el que ya no puedes decir exactamente qué está mal. Solo sientes que algo lo está. Algo cambió, algo se perdió. Y no fue de una sola vez, fue construido con el tiempo, en pequeñas decisiones, en pequeños silencios, en pequeñas partes de ti que se fueron quedando atrás. Y por eso hoy parece tan difícil volver, porque no te alejaste de un solo punto. Te alejaste poco a poco, de muchos puntos al mismo tiempo, y ahora todo parece distante, confuso, sin forma. Pero hay algo importante aquí. Esto no ocurrió sin razón, no fue aleatorio, y en el siguiente momento vas a empezar a entender exactamente qué había detrás de este proceso. Lo más extraño de todo esto es que sigues viviendo. Nada se detuvo, nada se derrumbó, nada te obligó a parar. Sigues despertando, siguiendo tu rutina, hablando, resolviendo cosas, tomando decisiones. Por fuera, todo sigue funcionando. Y quizá eso es justamente lo que más confunde. Porque cuando algo se rompe de verdad, lo notas. Cuando algo duele intensamente, reaccionas. Cuando algo se sale completamente de control, te das cuenta. Pero esto no se rompe. Esto no explota. Esto no llama la atención. Esto continúa. Y ahí es donde está el problema. Porque empiezas a vivir una especie de presencia incompleta. Estás en los lugares, pero no estás completamente en ellos. Escuchas lo que dicen las personas, pero no lo absorbes igual. Respondes, pero no sientes que estás realmente involucrado. Es como si estuvieras viendo tu propia vida suceder, como si existiera una pequeña distancia entre tú y todo lo que haces. Y al principio, esto es sutil, casi imperceptible. Incluso lo ignoras, piensas que es solo un momento, pero poco a poco empieza a repetirse. Y mientras más se repite, más se convierte en tu patrón. Entras a un lugar y automáticamente te colocas en esa posición más distante. Hablas con alguien, pero una parte de ti está observando, no participando. Vives situaciones, pero no sientes que estás completamente dentro de ellas, y eso crea una sensación extraña, porque no estás desconectado del mundo, estás desconectado de la experiencia. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Sigues viendo, escuchando, hablando, haciendo, pero no estás absorbiendo, no estás registrando, no te estás involucrando de verdad. Y eso empieza a afectar algo más profundo, tu percepción de la realidad. Porque la vida no está hecha solo de lo que pasa, está hecha de cuánto sientes lo que pasa. Y cuando esa conexión se debilita, todo empieza a parecer más lejano, más superficial, menos significativo. Y quizá intentaste compensarlo, intentaste involucrarte más, intentaste prestar más atención, intentaste volver al momento, pero no funciona así, porque no es un tema de esfuerzo, no estás distraído, estás alejado, y mientras más intentas forzar una conexión, más te das cuenta de que no llega de forma natural, y eso cansa. Cansa intentar sentir algo que antes era automático, cansa intentar involucrarte con algo que antes era ligero, cansa intentar conectarte cuando existe una barrera que no entiendes, y con el tiempo empiezas a aceptar esto como parte de ti. Empiezas a creer que quizá cambiaste, que quizá te volviste más frío, más distante, menos intenso, pero no es eso. No perdiste la capacidad de sentir, te alejaste del punto donde el sentir sucede, y esa diferencia cambia todo. Porque si fuera pérdida,
Sería definitivo, pero no lo es. Es distancia, y todo lo que es distancia puede reducirse. Pero antes de eso, necesitas entender por qué pasó, porque esta forma de vivir no surgió de la nada. Fue construida, y en el siguiente momento vas a ver algo que cambia completamente esta percepción. No llegaste aquí por casualidad. En algún momento, sentir empezó a volverse demasiado pesado. No de forma evidente, no como un colapso, sino como una acumulación. Cosas pequeñas, situaciones que enfrentaste solo, momentos en los que te guardaste lo que sentías, palabras que no dijiste, reacciones que contuviste. Y todo eso se fue quedando, guardado, sin resolverse, sin espacio, sin salida. Y al principio, eso parece control, parece madurez, parece que estás siendo fuerte. Pero hay un límite invisible, un punto donde contener demasiado empieza a costar caro, porque todo lo que no expresas no desaparece, se queda dentro, activo, incluso en silencio. Y llega un momento en el que tu sistema empieza a hacer algo automático, reduce la intensidad, no solo del dolor, sino de todo. No decides esto, no notas cuando pasa, pero empiezas a sentir menos impacto, menos reacción, menos involucramiento. Y eso parece, al principio, un alivio, porque el dolor disminuye, la presión disminuye, la incomodidad disminuye, pero junto con eso, otras cosas también disminuyen. La conexión, la presencia, la profundidad. Y ahí es donde todo empieza a cambiar de verdad, porque no solo estás evitando sentir demasiado, estás reduciendo tu capacidad de sentir en general, y eso crea un intercambio silencioso. Ganas estabilidad, pero pierdes intensidad. Ganas control, pero pierdes conexión. Ganas funcionamiento, pero pierdes experiencia. Y al principio eso parece funcionar. Sigues viviendo, sigues resolviendo, sigues avanzando, pero con el tiempo, esa reducción empieza a notarse, no como dolor, sino como ausencia. Notas que las cosas ya no te afectan igual, que situaciones que antes te marcaban ahora pasan más rápido, que momentos que antes tenían peso ahora parecen demasiado ligeros, y no es una ligereza buena, es una ligereza vacía, sin presencia real, y eso empieza a alejarte de la propia vida. Porque vivir no es solo pasar por los momentos, es sentirlos, es ser atravesado por ellos. Y cuando eso no sucede, todo empieza a parecer distante, como si siempre estuvieras un paso atrás, siempre un poco fuera. Y quizá pensaste que esto es solo una etapa, que es consecuencia del cansancio, pero no lo es. Esto es adaptación. Tu sistema encontró una forma de seguir funcionando, sin sobrecargarse, pero esa forma tiene un costo, porque al reducir el sentir, no eliges qué apagar. No apagas solo lo que duele, apagas todo. Y eso incluye lo que conecta, lo que da sentido, lo que te hace sentir vivo. Y por eso ahora, aunque todo parece normal, existe esa sensación de distancia, porque sigues viviendo, pero con una versión reducida de tu propia experiencia. Y esto no pasó de una vez, fue una construcción, una adaptación silenciosa que te protegió, pero también te alejó. Y en el siguiente momento vas a darte cuenta de algo aún más profundo. Esta adaptación que te protegió también te está manteniendo atrapado en este estado. Y aquí está el punto que casi nadie percibe. Sigues funcionando. Y eso engaña, porque mientras funcionas, parece que todo está bien. Cumples con tus responsabilidades, respondes a las personas, resuelves problemas, sigues tu rutina. Nada se derrumbó,
Nada se salió completamente de control y por eso nadie cuestiona, nadie mira y piensa que hay algo mal. Y quizá ni tú lo pensaste al inicio, porque funcionar crea una ilusión muy fuerte. La ilusión de que sentir no es tan importante, de que mientras todo se esté haciendo, todo está bien, pero no lo está, porque hay una diferencia enorme entre funcionar y vivir. Funcionar es ejecutar, es responder, es continuar. Vivir es sentir, es involucrarse, es estar realmente presente. Y lo que está pasando contigo es que sigues funcionando sin estar viviendo por completo. Y eso es peligroso, no porque te vaya a detener, sino porque no te detiene. Sigues, día tras día, semana tras semana, manteniendo todo, sosteniendo todo, pero internamente, alejándote cada vez más. Y como no hay una ruptura, no hay una alerta, no hay algo que te obligue a mirar. Y así es como mucha gente pasa años, funcionando, resolviendo, produciendo, pero desconectada, distante, ausente por dentro. Y eso va creando una desconexión aún mayor, porque empiezas a confiar en ese modo automático. Empiezas a creer que eso es suficiente, que eso es lo normal, pero no lo es. No fuiste hecho para solo funcionar. Fuiste hecho para sentir lo que vives, para conectarte con lo que sucede, para estar dentro de tu propia experiencia. Y cuando eso no pasa, algo empieza a faltar. Aunque todo parezca estar en su lugar, aunque la vida siga avanzando, existe un vacío, un espacio que no se llena con productividad, ni con rutina, ni con responsabilidad, porque ese espacio solo se llena con presencia. Y la presencia no es algo que fuerzas, es algo que sucede cuando estás conectado. Y en este momento no lo estás, y quizá intentaste compensarlo, ocupándote más, distrayéndote más, involucrándote en más cosas. Pero eso no lo resuelve, porque el problema no es falta de actividad, es falta de conexión. Puedes hacer mucho y aún así sentir que no estás viviendo de verdad, y eso cansa de una forma diferente. No es el cansancio del cuerpo, no es el cansancio del esfuerzo físico, es un cansancio silencioso de seguir sin sentir sentido, de avanzar sin reconocerte completamente en lo que estás viviendo. Y eso se va acumulando, se va desgastando, va creando una sensación difícil de explicar, porque por fuera todo sigue funcionando, pero por dentro algo está faltando. Y mientras más lo ignoras, más fuerte se vuelve esa sensación, hasta el punto en que ya no puedes fingir que no existe. Y es ahí cuando algo empieza a cambiar, porque empiezas a darte cuenta, empiezas a sentir que esta forma de vivir no es suficiente, que solo funcionar que nos sostiene, que hay algo más profundo que está ausente. Y esa percepción, aunque incómoda, es el inicio de algo importante, porque es la que abre espacio para que cuestiones, para que mires, para que salgas del automático. Y en el siguiente momento vas a entender algo que cambia completamente esta visión. No llegaste a este estado por debilidad. Llegaste aquí intentando sostenerte. No llegaste hasta aquí porque fallaste. Llegaste hasta aquí intentando sostenerte. Y eso cambia completamente la forma en que necesitas ver todo esto. Porque durante mucho tiempo hiciste lo que tenías que hacer. Aguantaste, seguiste, lidiaste con situaciones que quizá nadie vio por completo. Momentos en los que no podías detenerte. Momentos en los que no podías derrumbarte. Momentos en los que sentir demasiado no era una opción viable. Y en esos momentos hiciste lo que cualquier persona haría para seguir adelante.
te ajustaste, reduciste, encontraste una forma de continuar, aunque eso significara dejar partes de ti a un lado. Y al principio, eso fue necesario. Eso te mantuvo funcionando, te mantuvo avanzando, te mantuvo de pie. Pero el problema no está en la adaptación. El problema está en permanecer en ella, incluso cuando ya no es necesaria, porque aquello que te protegió en un momento empieza a limitarte en otro, y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Creaste una forma de vivir que evita el exceso, que evita el impacto, que evita la sobrecarga, pero junto con eso también evita la profundidad, evita el involucramiento, evita la conexión real, y eso crea una prisión silenciosa, porque no parece una prisión, parece control, parece estabilidad, parece que estás bien, pero no lo estás. Estás limitado, limitado a una versión reducida de tu propia experiencia. Y lo más difícil de todo es que no percibes claramente dónde están esas limitaciones. Solo sientes el resultado de ellas: la distancia, la falta de involucramiento, la ausencia de intensidad. Y eso genera confusión, porque miras tu vida y no ves un problema evidente, pero sientes que algo no encaja, algo no conecta, algo no llena. Y eso sucede porque la forma que creaste para protegerte no fue hecha para ser permanente. Fue hecha para momentos específicos, pero continuó, se mantuvo, se convirtió en patrón, y ahora está moldeando la forma en que vives todo, cómo te relacionas, cómo sientes, cómo reaccionas. Y mientras esto no se perciba, sigues atrapado en ese ciclo, creyendo que ese es tu estado natural, creyendo que cambiaste, que te volviste más distante, más frío, más contenido. Pero no es eso, no te convertiste en eso, te adaptaste a eso. Y todo lo que es adaptación puede revisarse, puede ajustarse, puede transformarse, pero para eso necesitas ver, necesitas reconocer que esta forma de vivir no es quien eres. Es una versión que creaste para sobrevivir a un momento. Y ese reconocimiento es esencial, porque mientras creas que eso eres tú, no hay motivo para cambiar. Pero cuando entiendes que es una construcción, todo empieza a abrirse, porque si fue construido, puede ser deconstruido. Y si puede ser deconstruido, existe un camino de regreso. Pero antes de eso, hay algo aún más profundo que necesitas ver. Porque esta adaptación no ocurrió sola, fue alimentada. Y en el siguiente momento, vas a entender exactamente qué ha estado sosteniendo esta distancia. Esta forma de vivir no se mantuvo sola, fue reforzada todos los días, sin que te dieras cuenta, porque no fueron grandes decisiones, fueron repeticiones, pequeñas elecciones, pequeños patrones, cosas que parecían normales, pero que, con el tiempo, te fueron alejando aún más. Elegiste lo más fácil, en lugar de lo más verdadero. Elegiste evitar incomodidades, en lugar de enfrentar lo que sentías. Elegiste seguir la corriente, en lugar de detenerte a escucharte. Y eso no parece incorrecto. De hecho, parece práctico, parece inteligente. Parece que estás evitando desgaste innecesario. Pero hay un efecto acumulativo en esto, porque cada vez que evitas lo que sientes, te alejas un poco más de ti mismo. Cada vez que ignoras una incomodidad, dejas de posicionarte internamente. Cada vez que sigues en automático, renuncias a la presencia, y eso va creando un patrón, una forma de vivir, donde respondes más de lo que eliges, donde reaccionas más de lo que percibes, donde continúas más de lo que te conectas. Y el problema no está en una elección aislada,
está en la repetición, porque aquello que repites se convierte en patrón, y aquello que se convierte en patrón empieza a definir quién crees que eres. Y aquí es donde la desconexión se profundiza, porque no solo te estás alejando, te estás acostumbrando a ese alejamiento, lo estás normalizando, lo estás aceptando como parte de tu forma de vivir. Y mientras más se repite, menos cuestionas, menos percibes, menos notas la diferencia, hasta que deja de parecer un problema y empieza a parecer normal. Y eso es peligroso, porque cuando algo se vuelve normal, deja de ser cuestionado. Y cuando no se cuestiona, continúa, se fortalece, se arraiga y se vuelve cada vez más difícil de identificar. Y quizá nunca lo habías visto de esta manera. Quizá nunca te habías detenido a notar que no fueron grandes decisiones las que te trajeron hasta aquí. Fueron pequeñas repeticiones, pequeños momentos en los que elegiste no involucrarte completamente, pequeños momentos en los que dejaste de escucharte, pequeños momentos en los que seguiste incluso sintiendo que algo no estaba alineado, y eso construyó un camino silencioso, pero constante, que te trajo hasta este punto, donde vives, pero no te sientes completamente dentro de tu propia vida. Y lo más importante aquí no es culpa, no es juicio, es entendimiento, porque cuando entiendes que esto fue construido, también entiendes que puede ser reconstruido. Pero para eso, necesitas romper el patrón, necesitas interrumpir esa repetición, necesitas empezar a hacer algo diferente. Y eso no comienza con grandes cambios, comienza con pequeñas interrupciones, pequeños momentos en los que te detienes y eliges escucharte, eliges sentir, eliges posicionarte internamente. Y eso parece simple, pero no lo es, porque ya estás acostumbrado a no hacerlo, ya estás condicionado a seguir, a evitar, a ignorar. Y salir de eso requiere conciencia, requiere presencia, requiere decisión, y eso es exactamente lo que empieza a cambiarlo todo, porque cuando empiezas a interrumpir el patrón, empiezas a recuperar partes de ti que se quedaron atrás, pero que fueron dejadas de lado. Y en el siguiente momento vas a darte cuenta de algo aún más profundo. Esta desconexión no es solo emocional, también alcanzó algo esencial en tu relación con lo que crees. Esta desconexión no se quedó solo en tus emociones, fue más profundo, llegó a tu fe. Y eso no ocurrió de forma brusca, no fue un momento en el que dejaste de creer, no fue una decisión consciente, fue un alejamiento sutil, casi imperceptible. Sigues creyendo, sigues reconociendo lo que es verdadero, sigues sabiendo lo que alguna vez tuvo sentido para ti, pero algo cambió en la forma en que eso te alcanza. Antes había presencia, había conexión, había momentos en los que sentías algo real. Ahora se siente más distante, más silencioso, más difícil de acceder. Incluso lo intentas, te detienes, reflexionas, en algunos momentos oras, pero la respuesta no llega de la misma manera. La sensación no es la misma, y eso genera una duda silenciosa, no sobre lo que crees, sino sobre lo que sientes, porque la fe no es solo entendimiento, también es experiencia, es percepción, es conexión, y cuando esa conexión disminuye, no es la fe la que desaparece, es el sentir el que se aleja, y eso confunde, porque por fuera no cambió tanto. Sigues sabiendo, sigues entendiendo, sigues reconociendo, pero por dentro no toca de la misma forma, y eso crea una distancia difícil de explicar,
Porque no es una ausencia total, es una ausencia de intensidad. Es como si algo todavía estuviera ahí, pero sin la misma fuerza, sin el mismo impacto. Y quizá pensaste que esto es normal, que es parte del proceso, que pasa con el tiempo, pero no es exactamente así. Esto no es un alejamiento de aquello en lo que crees, es un reflejo del alejamiento interno que ya venía ocurriendo. Porque la forma en que te conectas con lo espiritual pasa por la forma en que estás conectado contigo mismo. Y si hay distancia dentro, esa distancia se refleja en todo, incluida tu fe. No porque algo haya cambiado afuera, sino porque el acceso interno se redujo. Y esto no es culpa, no es falla, es consecuencia. Consecuencia de un proceso que ya venía ocurriendo en otras áreas. Un proceso de reducción, de alejamiento, de adaptación. Y ahora aparece aquí también, de una forma más sensible, más perceptible, porque este tipo de conexión no funciona en automático. Exige presencia, exige apertura, exige sensibilidad. Y cuando esas cosas están reducidas, esa conexión también se debilita. Pero hay algo importante en todo esto. Esto no significa que lo perdiste, no significa que se acabó. Significa que hay algo bloqueando, algo ocupando espacio, algo que está impidiendo que esta conexión fluya como antes. Y mientras eso no se perciba, puedes seguir intentando de la misma forma y sintiendo que no llegas al mismo lugar. Y eso genera frustración, genera duda, genera una sensación de distancia que parece mayor de lo que realmente es. Pero no es una distancia definitiva, es una distancia creada, y todo lo que es creado puede deshacerse. Pero antes de eso, hay algo esencial que necesitas entender, porque no es solo tu fe la que fue afectada. La forma en que te conectas con las personas también cambió. Y en el siguiente momento, esto se va a volver aún más claro. Y esa misma distancia no se quedó solo dentro de ti. Empezó a aparecer en tus relaciones, de una forma sutil, casi imperceptible al inicio, pero constante. Sigues hablando con las personas, sigues conviviendo, sigues presente en los ambientes, pero hay algo diferente, algo que quizá no puedes explicar con facilidad. Las conversaciones suceden, pero no te atraviesan. Escuchas, pero no te involucras de la misma forma. Respondes, pero no sientes que eso realmente te toque. Y eso crea una sensación extraña, porque no estás solo, pero tampoco te sientes completamente conectado. Es como si existiera un espacio entre tú y los demás. Un espacio que no debería estar ahí, pero está. Y al principio esto parece solo cansancio. Piensas que solo necesitas más tiempo, más descanso, más disposición. Pero no es eso, porque no es falta de energía social, es falta de conexión interna. Y eso lo cambia todo. Porque la forma en que te conectas con los demás depende directamente de cómo estás conectado contigo mismo. Si hay distancia dentro, esa distancia se proyecta hacia afuera y empiezas a notar pequeñas señales de esto. Momentos en los que estás con alguien, pero tu atención no está completamente ahí. Situaciones en las que deberías sentirte más involucrado, pero no lo estás. Conversaciones que antes serían profundas, pero ahora se sienten superficiales. Y esto no ocurre porque las personas cambiaron. Ocurre porque la forma en que estás presente cambió. Sigues estando ahí, pero no estás completo. Y cuando no estás completo, la conexión no ocurre por completo. Y eso empieza a generar un efecto en cadena. Porque mientras menos te conectas, menos ganas tienes de involucrarte. Y mientras menos te involucras, más distante te sientes. Y eso va creando un ciclo. Silencioso, progresivo,
difícil de interrumpir. Empiezas a evitar interacciones más profundas, no porque no quieras, sino porque no sientes que puedes sostenerlas. Empiezas a preferir conversaciones más ligeras, más rápidas, más superficiales, porque te exigen menos, y eso parece más cómodo. Pero tiene un costo, porque mientras más reduces la profundidad, más aumenta la sensación de desconexión. Y eso empieza a afectarte de una forma más directa, porque el ser humano no fue hecho para vivir desconectado. Puedes adaptarte por un tiempo, puedes funcionar así por un periodo, pero en algún momento eso pesa, porque hay una necesidad natural de conexión, de intercambio, de presencia real, y cuando eso no ocurre, algo empieza a faltar, y quizá ya lo has sentido, incluso estando con personas, incluso participando, incluso siendo parte. Existe un vacío, una ausencia de algo que antes estaba ahí, y eso genera una pregunta silenciosa. ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no es como antes? Y esa pregunta es importante, porque muestra que una parte de ti aún percibe, aún reconoce que algo es diferente. Y eso es esencial, porque mientras percibas, existe posibilidad de cambio. Pero antes de eso, hay algo aún más profundo que necesitas entender. Porque esta desconexión no solo afecta cómo te relacionas, empieza a afectar cómo te percibes a ti mismo. Y en el siguiente momento, esto se va a volver aún más claro. Y en algún punto de todo este proceso, empiezas a sentirte extraño contigo mismo. No es algo inmediato, no es una ruptura clara. Es una sensación que aparece poco a poco, sutil al inicio, pero cada vez más presente. Miras tu propia vida y no te reconoces completamente en ella. Estás ahí, estás viviendo, estás haciendo las cosas, pero hay una distancia, como si estuvieras interpretando un papel que antes tenía sentido, pero que ahora ya no encaja de la misma manera. Y eso es difícil de aceptar, porque no tiene una explicación simple. No cambiaste tu vida radicalmente. No ocurrió algo que justifique esta sensación, pero aún así, algo no se siente alineado. Y eso empieza a aparecer en pequeños detalles, en la forma en que reaccionas, en la forma en que decides, en la forma en que te posicionas. Empiezas a notar que estás haciendo cosas en automático, respondiendo como siempre respondiste, siguiendo patrones antiguos, pero sin sentir que eso representa quién eres ahora. Y eso crea una división interna. Una parte de ti sigue funcionando como siempre, otra parte observa y siente que algo no está bien. Y esa división cansa, porque exige energía sostener algo que ya no está alineado. Exige esfuerzo seguir siendo una versión de ti, que ya no corresponde completamente con lo que sientes. Y quizá intentaste ignorarlo, seguir como siempre, mantener el mismo ritmo, pero esa sensación no desaparece. Regresa, se repite, crece, hasta el punto en que ya no puedes fingir que no la ves. Y entonces surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién soy en este momento? Y esa pregunta no viene con una respuesta inmediata. Viene con silencio, con duda, con una sensación de falta de referencia. Y eso puede asustar, porque siempre tuviste una idea de quién eras, siempre tuviste una base, una dirección, pero ahora eso se siente menos claro, menos definido, menos sólido. Y eso no significa que te perdiste, significa que algo cambió y que la versión que venías sosteniendo ya no acompaña completamente ese cambio. Pero como no te detuviste a mirar, no notaste cuándo empezó esa transformación y ahora sientes su efecto, una desconexión contigo mismo, con tus decisiones, con tus reacciones, con tu propia identidad.
Y eso profundiza aún más la sensación que ya venías sintiendo, porque ya no es solo el mundo lo que parece distante, ni solo las personas. Eres tú. Empiezas a sentirte distante de ti mismo, y esa es una de las sensaciones más difíciles de atravesar, porque cuando te alejas del mundo, aún existe un punto interno de referencia, pero cuando te alejas de ti mismo, ese punto empieza a desaparecer, y todo se vuelve más confuso, más inestable, más difícil de entender. Y es exactamente por eso que este momento es tan importante, porque esta percepción, aunque incómoda, es una señal de que no estás completamente desconectado. Una parte de ti aún observa, aún percibe, aún cuestiona, y esa parte es el inicio del regreso. Pero antes de llegar a ese punto, hay algo que necesita quedar claro, porque esta sensación de extrañeza no apareció de la nada. Es consecuencia de todo lo que vino antes, y en el siguiente momento vas a entender qué es lo que realmente está detrás de esta pérdida de referencia, porque son esos momentos los que empiezan a reconstruir la conexión, son los que reducen la distancia, son los que te traen de vuelta, y tal vez aún no sientas todo como antes, tal vez todavía haya silencio, tal vez aún exista cierta ausencia, pero ahora hay algo nuevo, conciencia. Y la conciencia cambia la dirección, porque antes estabas dentro de esto sin darte cuenta. Ahora observas, ahora reconoces, ahora tienes elección, y ese es el comienzo de la reconexión, no el final, sino el inicio real. Y es importante entenderlo, porque mucha gente se detiene aquí, espera sentir algo fuerte y como no lo siente, cree que nada cambió. Pero sí cambió. La percepción ya es cambio. El reconocimiento ya es movimiento. Y eso es lo que necesita sostenerse, porque con el tiempo, esa conciencia se profundiza, esa presencia crece, esa conexión empieza a regresar, no de golpe, sino de forma consistente, y eso es lo que transforma. No un momento intenso, sino un proceso continuo. Y ahora necesitas entender algo que cierra todo esto, porque este camino no se trata de encontrar algo nuevo, se trata de volver a algo que nunca dejó de existir. No necesitas encontrar algo nuevo, necesitas volver. Y eso cambia todo, porque durante todo este tiempo pudo haber parecido que algo faltaba, que algo se perdió, que algo dentro de ti dejó de existir. Pero no fue así, no desapareció, solo se volvió distante, quedó fuera de tu alcance, cubierto por todo lo que fuiste acumulando, por las adaptaciones, por las repeticiones, por las partes de ti que fueron quedando atrás. Y ahora, después de todo esto, queda claro, no estás vacío, estás desconectado, y esa diferencia lo cambia todo, porque el vacío da la sensación de ausencia definitiva, de algo que ya no está ahí, pero la desconexión es distancia, y todo lo que es distancia puede reducirse, pero no regresando a lo que eras, no intentando recuperar una versión antigua, no forzando sentir como antes. El regreso no es hacia atrás, es hacia adentro. Es un movimiento diferente, más silencioso, más consciente, más verdadero. Empiezas a notar lo que ignoraste, empiezas a reconocer lo que evitaste, empiezas a darle espacio a lo que dejaste de lado, y eso no ocurre de una vez. No es un cambio inmediato, es un proceso, un regreso gradual, hecho de presencia, de pequeñas decisiones, de momentos en los que decides no ignorarte, de momentos en los que eliges escucharte, sentirte, permitirte estar completo.
Y al principio puede parecer poco, puede parecer que no está pasando mucho, pero sí está pasando, porque cada vez que haces eso, reduces la distancia. Cada vez que te escuchas, te acercas. Cada vez que te permites sentir, aunque sea poco, empiezas a reconstruir esa conexión. Y eso cambia la forma en la que vives. No de forma explosiva, sino de manera constante. Empiezas a notar más, a involucrarte más, a sentir más presencia, a reconocer más sentido, y aquello que antes parecía distante comienza a volver. No porque lo forzaste, sino porque abriste espacio. Y ese es el punto más importante. No se trata de buscar algo afuera. No se trata de intentar llenar lo que sientes. Se trata de remover lo que te impide acceder a lo que ya está dentro de ti. Y cuando eso empieza a suceder, todo cambia. La forma en la que te percibes, la forma en la que te conectas, la forma en la que vives, porque vuelves a estar dentro de tu propia experiencia, vuelves a sentir, vuelves a reconocerte, vuelves a involucrarte. Y eso trae algo que tal vez ya ni esperabas: presencia, claridad, sentido, y no porque todo a tu alrededor cambió, sino porque tú regresaste, y cuando tú regresas, todo empieza a tener sentido otra vez. No de forma perfecta, no sin desafíos, pero de forma real. Y eso es lo que sostiene, eso es lo que conecta, eso es lo que te trae de vuelta a tu propia vida. Nunca estuviste completamente perdido, solo estabas distante, y ahora ya conoces el camino.